Cualquiera que estudie la historia puede ver que ningún sistema de gobierno, ningún sistema económico, ninguna moneda y ningún imperio duran para siempre. Sin embargo, cuando un sistema colapsa, casi todo el mundo se sorprende y queda arruinado. Eso es lo que plantea el gran inversionista Ray Dalio en su libro Principios para enfrentar el cambio de orden mundial. The only thing we have to fear is fear itself. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Que Occidente está en peligro. Because I think our country is dead. We're a failing nation, and I think we're going to fail completely. We are Americans. Here in this land, we unleash the energy and individual genius of man to a greater extent than has ever been done before. An American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. The total influence, economic, political, even spiritual, by the military-industrial complex. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. To all Americans. The bedrock of our economic success is the American dream. It's a dream shared in big cities and small towns, across races, regions, and religion. Never seen anything like this. We are a nation in decline. We are a failing nation. We will make America great again. Our country must continue to play its great part in the period of world reconstruction. We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. It's a problem that we will not be able to solve in the next few years, and it's likely to get progressively worse through the rest of this century. Is that okay to overthrow a democratically elected government? Is it okay? It depends on what your national security interests are. Estados Unidos sabía que esto venía desde hace muchos años. Hay un documento de 1988 que se llama Santa Fe II, donde Estados Unidos, es de Estados Unidos, donde dicen ahí que para el año 2000 China iba a ser la segunda economía del mundo. Estoy hablando del 88 al 2000, 12 años después. Cuando cerró el siglo XX, el año 2000, no era la segunda, era la sexta. Pero estaba muy cerca ya de Francia, de Inglaterra, de Alemania, a la que sustituyó de inmediato. Y ya para el 2006 solo Japón y Estados Unidos estaban encima. Ellos veían venir eso de China, ya lo sabían. Por toda una política que estaban aplicando en China, de apertura comercial, de generación de inversión extranjera, etc. Y ellos decidieron, después de la caída de la Unión Soviética, tomar medidas para reforzar su poder mundial y no ser desplazado. Mr. President, your China trip will soon come to its end. Could you tell us what impresses you most during this visit? The vitality, the changes that are taking place, the program of modernization itself, the courage that it took to embark on that, and then the manner in which it's succeeding. We must recognize that the government of the People's Republic of China and the government of the United States have had great differences. We will have differences in the future. But what we must do is to find a way to see that we can have differences without being enemies in war. El segundo problema de Estados Unidos es la falta de recursos energéticos. Ellos tienen 24 o 23% del consumo mundial de petróleo, gas y carbón. Y esas tres fuentes de energía son las más importantes. Son el 90% de la energía mundial. ¿Dónde están ubicados esos recursos? Rusia tiene la reserva más grande de gas, con más del 40%. Pero no van a pelear con Rusia. Una guerra Rusia-Estados Unidos destruye el planeta. With only 2% of the world's oil reserves, oil isn't enough. This country needs an all-out, all-of-the-above strategy that develops every available source of American energy. Cuando cae la Unión Soviética en el año 91, estaba gobernando George Bush, padre, y él lanzó una iniciativa para América Latina que le llamó Iniciativa de las Américas, que era un gran tratado de libre comercio de todos los países de América. Él dijo desde Alaska hasta la Patagonia, que después, cuando fue reemplazado él por Bill Clinton, fue retomado por Clinton con otro nombre, llamado Área de Libre Comercio de las Américas. Pero era la misma idea. Con Bush no caminó el asunto, pero era para reforzar el control de América Latina, controlar los recursos energéticos y los mercados. Él se fue y llegó Clinton. En el 92, gobernó hasta el 96 y luego hasta el 2000. Durante el periodo de Clinton, ellos comenzaron a impulsar ese ALCA, que tenía nueve temas que le permitían saquear América Latina. Por ejemplo, en el capítulo de política de competencia del ALCA,
se establecía que todos los estados tenían que eliminar los monopolios públicos. Por ejemplo, Venezuela no podría tener PDVSA como propiedad pública, tendría que venderla, privatizarla. Todas las empresas públicas energéticas y de todo tipo tenían que ser privatizadas. Eso iba a caer en manos del capital de Estados Unidos. Había otro capítulo que era el de agricultura, que Estados Unidos planteaba que le quitaran los impuestos a los productos agrícolas para venderlos en América Latina sin impuestos, y que los de América Latina entraran a Estados Unidos y que cada país se vendiera sin impuestos. Pero Estados Unidos no se protege con aranceles, se protege con subsidios y trabas sanitarias, y no la quería quitar en el marco del ALCA. Le pueden decir a la República Dominicana venden arroz, pero ese arroz no entra a Estados Unidos porque allá el costo es muy bajo, porque el Estado pone el 65%, volviendo al ejemplo. Entonces Estados Unidos planteaba en el capítulo de subsidio mantenerlo y en el de agricultura que se quite el arancel, la traba arancelaria, y también que se eliminaran las reservas de alimentos. Si hay un ciclón en Dominicana y hay escasez de comida, vendérsela, que no se puede venderla de Estados Unidos, no, para que no se utilice reservas propias. Todo ese era el ALCA, ese era el plan de Clinton. Pero en el gobierno de Clinton comenzó el cerco a Rusia. They will make NATO stronger. They will make Europe safer. And in so doing, they will make America and our young people more secure. Entre el año 99 y el año 2004, ya con Bush hijo en el 4, entraron a la OTAN muchísimos países de Europa del Este, que antes eran aliados de la Unión Soviética. Polonia entra en la OTAN, ahí hay bases militares, está cerca de Rusia. Hungría, Rumanía, Bulgaria, Albania, la República Checa, entre otros. Y ahora quería meter Ucrania. Fueron acercando las bases de la OTAN hacia la frontera rusa. Eso comenzó con Clinton y siguió con Bush. Pero cuando Clinton se fue no hubo ALCA y llegó Bush y levantó de nuevo el ALCA y le metió otro componente. Because trade agreements reduce barriers and tariffs. That's what they do. And why wouldn't people want to access our vast market? I don't know. It's beyond me. The reason you have a free trade agreement with America, it seems like to me, is in order to compete with China and India. Y el tercero era la militarización de América Latina, que la llenaron de bases militares. En Aruba, en Curazao, en Colombia, en Ecuador, en Perú 2 bases, en Colombia 3, en Ecuador 1. Y el ataque a los países árabes del Medio Oriente, que inició Bush con el ataque a Irán y a Irak. The war on terror is not confined strictly to the Al-Qaeda. The war on terror involves Saddam Hussein. Luego se le presentaron otros problemas, porque el exceso de circulante que se generó inflación más alta que la de China y perdieron competitividad a las exportaciones y tuvieron que subir la tasa de interés para frenar el crédito, y eso generó entonces la crisis de hipotecaria de 2008-2009. We are in the midst of a serious financial crisis, and the federal government is responding with decisive action. Pero en la guerra de Afganistán le ayudó a salir de la crisis, porque esos son de los mecanismos que utilizan países como Estados Unidos, que un problema interno lo resuelven agrediendo a otro país. Y se fue Bush, pero no caminó el ALCA, porque le surgieron gobiernos que se lo trabaron. El gobierno de Chávez, el gobierno de Lula, el gobierno de Kirchner y después Cristina, el gobierno de Correa en Ecuador, el Frente Amplio de Uruguay, el MAS en Bolivia con Evo Morales, que le dijeron no al ALCA. Militarizaron, pero eso no le sirvió de mucho. ¡Alca, alca, al carajo! Y en la guerra en Asia, George Bush se fue y seguía la guerra en Irak y en Afganistán. Y no pudo atacar Libia, ni Siria, ni a Irán, que es donde está el gran botín para ellos. Digamos que hizo destrozos, pero se fue y dejó la izquierda gobernando en América Latina, en la fuerza progresista, sin ALCA, sin Plan Puebla-Panamá y estancado en Asia. Y China creciendo, porque cuando Bush llega, China es la economía 6. Y cuando Bush se va, en el 2008, ya China es la economía 2 y la primera potencia exportadora. Sigue avanzando. No logran su propósito. Y llega en ese contexto Obama, que gobierna 8 años. Obama se olvidó del ALCA, no lo reactivó, pero planteó una iniciativa de integración de los países del Pacífico, incluyendo a Japón, etc., que no caminó. Atacó los gobiernos de Sudamérica y de Centroamérica, dio un golpe de Estado en Honduras, derrocó a Zelaya, derrocó a Lugo, derrocó a Dilma, fue bajo su administración. Estados Unidos está detrás de esos golpes de Estado. Y China siguió creciendo. Y en el marco del gobierno de Obama se crea el BRIC. En el año 2008 creo que se crea el BRIC, saliendo Bush y entrando Obama. Y se inicia la relación fuerte de Rusia con Alemania para que se dé una integración de Europa con Asia, cuando estaba Merkel dirigiendo en Alemania. Alemania y Francia entran en otra lógica, más de alianza con los países de Asia, sin dejar de tener buenas relaciones con Estados Unidos. Have we ever tried to meddle in other countries' elections?
it was for the good of the system in order to avoid the communists from taking over. For example, in Europe, in 47, 48, 49, the Greeks and the Italians, we don't do that now, though. We don't mess around other people's elections, Jim. China. Pero con Trump eso no caminó, porque los aranceles que le pusieron a China no impidieron que los productos chinos siguieran entrando, porque no tienen capacidad competitiva. El déficit con China siguió altísimo, pasó de más de 400.000 millones a 325.000, altísimo, bajó un poco. Pero China sigue inundando a Estados Unidos de productos, porque lo que le vende Estados Unidos no lo puede reemplazar, tiene una mano de obra muy cara. El pueblo pagó más caro los productos chinos, pero siguieron entrando. Y las empresas de Estados Unidos que están en el exterior, la Cargill, la Monsanto, no regresaron. Dijeron, no, nosotros seguimos en China. Este es un mercado infinito, aquí están sacando millones de gente, muchos millones de personas la están sacando de la pobreza. ¿Para qué no vamos a ir a Estados Unidos, donde hay una población menor, donde la mano de obra es muy cara, aquí es más barata? Entonces le fracasó el plan. Estados Unidos no creció 4%, se mantuvo con un crecimiento pequeño, hasta que Trump fue desplazado por Biden. ¿Cuál es la política de Biden? La guerra. Ya se olvidó de levantar la producción interna a través de protección arancelaria y reducción de impuestos. Eso no caminó. Y lo que hizo fue provocar la guerra en Ucrania, para detener la ruta de la seda, al provocar una enemistad entre Europa y Rusia, que es el puente que une a China, la India con Europa. Mr. Putin, don't misunderstand what I'm saying. For God's sake, this man cannot remain in power. Entonces, ese proyecto de la ruta de la seda que iba a llegar hasta Europa, ya había entrado Italia. El Congreso de Italia aprobó entrar ahí en el 19. Iba a entrar a Alemania, había un gasoducto que ya estaba en el mar Báltico. Iba a comenzar a funcionar para venderle directamente a Alemania el gas desde Rusia. Carísimo, esa inversión. Todo eso, al desatarse la guerra, queda obstruido. Pero lograron primero quitar a Merkel en Alemania y le dieron la orden al gobierno de Inglaterra de que saliera de la Unión Europea para debilitar a Europa y someter a Europa. La salida de Inglaterra de la Unión Europea afectó a Alemania y a Francia, que son las principales potencias. Y la caída de Merkel y la llegada de un gobierno más afín a Estados Unidos hizo que apoyaran a Estados Unidos en el esfuerzo de meter a Ucrania en la OTAN y provocar a Rusia para que Rusia lo impidiera y se desatara la guerra. La guerra a Estados Unidos le conviene en ese sentido, porque detiene ese proyecto en su avance hacia Europa, donde iba a entrar también Alemania y iba a estar Francia, no solo Italia. Hoy está obstruido ahí. Esa es la política. Es decir, detengamos el avance de China a través de su gran proyecto que quiere meterse en Europa, pero va a seguir hacia África, va a seguir hacia Asia, incluso hacia América Latina, pero es una forma como de detener. Y si ganamos la guerra, esa es la lógica de Estados Unidos, entonces termina debilitada Rusia. Y quién sabe si puede ser objeto de ataque, porque ahí están todos los minerales del mundo. Eso es muy complicado, porque eso provocaría una guerra nuclear y se acaba el planeta. A Rusia no la podemos ocupar realmente, pero la intentan debilitar, incluso con las sanciones. Simply put, Mr. Putin has a different vision of the future. The purpose is clear, to collapse the liberal international order. Y cuando se desató la guerra, en los primeros meses, se reunió el G7, los 7 países que ellos se consideran los más desarrollados, que son Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Inglaterra o Reino Unido, mejor dicho, Italia y Canadá, y dijeron que el enemigo estratégico era China, no Rusia. Rusia es el enemigo inmediato con el que estamos combatiendo, pero el gran problema es China, es el que va a desplazar, ya desplazó a Europa y va a desplazar a Estados Unidos. Así lo dijeron abiertamente, es decir, que es una guerra contra China, no solo contra Rusia. Entonces la política de Biden es volver al conflicto político-militar, de nuevo, con esa lógica. Y también hacer el negocio, porque Estados Unidos le está vendiendo a Europa armas y le está vendiendo energía. Pero cuando uno ve los resultados, la economía de Estados Unidos no crece y lo que le ha generado es una gran inflación y más pérdida de competitividad. En el año 2022, la inflación en Estados Unidos superó el 6% y en China fue de 1.5, algo así, 1.8. Es decir que la guerra le está generando más problemas por el lado del comercio, porque la inflación sube los costos. Y donde hay competencia entre China y Estados Unidos, el producto chino tiene más facilidades, porque el costo sube menos por la inflación. Es decir, que todo tiene su contrario. Ganan enemistando a Europa con China, frenando la ruta de la seda, o avance hacia Europa, haciendo negocio con armas y con energía, pero tiene un impacto en los precios internos, que lo obliga a frenar la economía, el crecimiento económico, controlando el crédito, subiendo los intereses, que ya le está creando problemas a mucha gente que tiene crédito.
también han quebrado algunos bancos y están perdiendo competitividad por la inflación en el comercio internacional, de manera que por un lado ganan y por el otro pierden. Pero esa es la política que está planteada durante este gobierno y que va a continuar hasta que termine. No sabemos si después va a venir un giro. De todas maneras, toda esa política no ha permitido impedir que China siga avanzando. En medio de todo lo que yo he dicho, China se colocó no solo como la segunda, sino que superó a la Unión Europea junta y va por Estados Unidos. En medio de todo esto, China se convirtió en la primera potencia exportadora. China se convirtió en la primera potencia en telecomunicaciones. China estableció relaciones diplomáticas con una enorme cantidad de países. Solo 15 o 16 del mundo no tienen relaciones con China, sino con Taiwán. China tiene más relaciones comerciales, creo que son como 125 o 130 países del mundo, con los que tienen más relación comercial que Estados Unidos. Y siguió aumentando su reserva monetaria, con un crecimiento económico grande. En medio de todo esto, la India pasó de ser la economía 12 a ser la economía 5, y ya va a ser la 4. En medio de todas estas políticas que cruzan 6 gobiernos, surgió el BRIC, la izquierda ascendió en Sudamérica, fuerza de izquierda y progresista. Se ha fortalecido esa integración. Brasil creció enormemente. México, por cierto, ya desplazó a España el año pasado y se colocó en la economía 14. España cayó en la 15, una economía enorme. Es decir, se han ido conformando todos estos bloques, como el BRIC, como la integración de Sudamérica y otros espacios rivales de Estados Unidos y rivales de Europa. Ha seguido avanzando el proceso de desplazamiento de Estados Unidos, a pesar de esta política agresiva que hemos descrito. The United States, while it may not use that term, is adjusting to a multipolar world. It's no longer such a clean-cut, black and white. It's far more messy in a way. But I think all of us are trying to adjust to that and find a way of working with each other. China wants to change the standard, the currency standard. And if that happens, that's like losing a world war. We'll be a second-tier country. We'll literally be a second-tier country if that happens. Yo creo que si vuelve Trump y los grupos de poder económico que lo respaldan, podría volver a la política que ellos consideran más adecuada, que es elevar la producción nacional. Yo creo que ese es su plan, elevar la producción y tratar de que Estados Unidos pueda penetrar de nuevo en algunos mercados donde ha estado desplazado por China. Yo creo que yo haría un esfuerzo económico muy grande, que me da la impresión de que no le va a dar muchos resultados por el problema de la competitividad. Eso no quiere decir que deje de ser una potencia agresora. Estados Unidos, por su naturaleza, es un Estado agresor. Con cualquier gobierno, ya sea la continuidad de los demócratas o la vuelta de los republicanos, siempre hay amenaza de agresión, sobre todo en Sudamérica, donde yo veo que pueden intentar actuar más, porque ya en Asia, en todas esas acciones le ha ido mal. Estados Unidos ya no tiene capacidad de enfrentarse a Irán. Y lo que iban a hacer con los países árabes y del Medio Oriente, creo que ya no le da para más. Perdieron en Siria, perdieron en Afganistán. En Irak están gobernando los chiitas, amigos de los chiitas de Irán. Arabia Saudita se les zafó. A lo mejor buscan la alianza con Arabia Saudita, pero está muy difícil. Ya ellos vieron para dónde va el mundo. Y ahí está gobernando toda una dinastía, un grupo de grandes millonarios vinculados al petróleo que se está reinsertando para no perecer en este conflicto internacional. Y vieron que Estados Unidos no es lo principal ya, sino que está surgiendo un mundo nuevo. Al final yo creo que va a venir una confrontación, gobierne quien gobierne en Estados Unidos, con América del Sur. También haría un esfuerzo, obviamente, por retomar el control de México, poniendo un gobierno que sea afín a sus intereses. Es decir, hay que esperar agresividad, gane quien gane, pero con la diferencia de que el grupo que está detrás de Trump hace más énfasis en lo interno que los demócratas. Los demócratas creen que la solución pasa por tragarse el planeta. Y los republicanos creen que hay que hacer también esfuerzos internos de levantamiento de la producción. Pero detrás de cada uno lo que hay son grupos de poder económico. Estos presidentes representan intereses. No es una pensada de Trump, ni una pensada de Biden, sino que son grupos de poder. Lo que dicen, esta es la política que va, o esta es la política que va. Y en eso entran en contradicciones, y a veces esas contradicciones se resuelven hasta con el asesinato, como pasó con Kennedy, o con fraudes electorales como el que le hicieron al candidato demócrata cuando ganó George Bush en el año 2000. Hay que esperar también que haya conflictos internos, porque en torno a la política pueden tener contradicciones.